Les damos la bienvenida a todos los amigos de Radio TV Taína, que se encuentran en este estreno de nuestro programa. Nuevamente es un gusto estar con todos ustedes. Soy Elda Carreño. Espero se encuentren muy bien. Agradecer los comentarios que nos envían muy solidarios y para sugerir temas a incluir. Les informamos que este programa será el último de este año y daremos inicio hasta el martes 13 de enero del 2026. Esperando que pasen un excelente fin de año junto a sus seres queridos. Así que nos vemos hasta el próximo año. Y para dar inicio tendremos a Alana Toro Ramos, agricultora ecológica, elaboradora, timonera y educadora. Y a Omar Iloy, agricultor, timonero y artista campesino, educador de agroecología y militante de la soberanía alimentaria. Ambos son puertorriqueños y forman parte de Proyecto Vereda y darán un curso de agroecología que comienza en enero. También son parte del proyecto Escuela La Timonera, que acaba de culminar su curso de manejo y arado con bueyes padrotes. Alana y Omar, les preguntamos, ¿qué es para ustedes la soberanía alimentaria? Muchas gracias. Primero que todo, gracias al equipo de Radio TV Taína, por tenernos, porque nos parece bien importante, ¿verdad? Que el mensaje se riegue sobre lo que hacemos y el tema de la soberanía alimentaria sobre todo. Especialmente este tema entra en nuestro proyecto, en nuestras vidas y en nuestro proyecto con el huracán María en el 2017, que en Puerto Rico arrasó y puso en evidencia lo vulnerable que es nuestra relación con el alimento y por la relación que tenemos con los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ahí entonces nos llegó la obligación casi y nos acatamos, ¿verdad? La misión de cumplir con lo que es la soberanía alimentaria y y cómo abordar lo que es la soberanía alimentaria, pues hay muchas formas de hacerlo, pero lo vamos a dejar con Alana. Yo creo que lo primero es definir desde nuestra mirada y desde la mirada global, ¿verdad? También, porque a nivel mundial esto está bastante definido y se ha alcanzado en muchos lugares ya a gran nivel, que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentarse de manera saludable, a decidir, ¿verdad?, qué alimentos quieren consumir, qué alimentos quieren sembrar, cómo quieren manejar el comercio de esos alimentos, y esto tiene que ser respetando la biodiversidad, la cultura, tiene que ser también protegiendo las generaciones futuras, ¿verdad? Que abarca la soberanía alimentaria, toda una red de trabajos que tiene que ocurrir para lograrlo. Además, también, por ejemplo, sencillamente podemos decir que lo que yo me estoy comiendo, yo lo sembré, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un juego que a veces estamos desayunando y decimos, 50% soberano o 75% soberano, porque todos los vegetales y el huevo salió del patio, solamente el pan es importado. O tenemos la lucha del cultivo de la cebolla todavía es importada, pero todo lo demás salió de nuestra tierra, de nuestras manos, de nuestro trabajo. Y aunque lo vemos a manera de juego, es una misión. Queremos 100% desayuno, almuerzo, cena. Y lo queremos para nuestra familia, para nuestra comunidad y para nuestro país. Y viene desde la semilla, ¿verdad? Implica que la semilla también es escogida, es manejada, es distribuida, es cuidada y protegida por esas manos productoras. Es súper importante también desde nuestra mirada y desde la mirada mundial que el agricultor, el productor, la productora es el centro de toda esta soberanía alimentaria y que las campesinas, los campesinos y los pequeños agricultores tienen la prioridad en este sistema alimentario de producción también. Así que la soberanía alimentaria,
le da la mayor prioridad a esas personas productoras de que tienen un salario justo, de que tienen derecho a tierra, de que no, ¿verdad? No tienen unas necesidades. Todo eso está cubierto en la soberanía alimentaria. Alana y Omar, ¿podrían decirnos cómo es que se puede alcanzar la soberanía alimentaria en Puerto Rico? Pues esta es la pregunta de verdad que es mucho más que simplemente sentarse aquí y contestar, ¿verdad? Hay que ir a la raíz ¿verdad? No quiero decir del problema, pero es que es la verdad, ¿verdad? Cómo en una sociedad capitalista de consumo se logra la soberanía alimentaria, que viene siendo cambiar el consumo por producción, ¿verdad? Casi, casi, si naciste en este mundo, probablemente naciste en la clase obrera, pues ahora te tienes que mover a la clase campesina, ¿verdad? ¿Cómo hace esa transición? Y eso empieza con el individuo, con la persona en su singularidad, pero nunca puede ser sin la comunidad, porque algo que es bien importante para nosotros es la educación de campesino a campesino. Así que cuando uno empieza, ¿verdad? Primero toma la decisión de decir, yo quiero ser una persona soberana, y luego empieza a dar los primeros pasos. Necesitas un maestro, una maestra que te empiece a guiar, y probablemente sea un campesino, ¿verdad? Entonces ¿verdad? Para hablar de mi ejemplo, que fue junto a mi compañera, pero a la misma vez fue mi proceso de querer sembrar una habichuela blanca, que es la habichuela del país, de decir yo quiero tener mi propia habichuela blanca y por lo menos yo creo que yo puedo tener mi plato siempre una habichuela que yo sembré. ¿Sabes? Decir eso y comprometerse a tratar de lograrlo. Y y raspar todo un terreno, sembrarla y que no se dé y volverla a tratar, ¿verdad? Porque se trata de un cambio de vida, no es una fiebre de unos meses, es el resto de mi vida. Ahora yo soy un productor, ahora yo vivo de mis manos y no dependo de otra persona. Entonces, si voy a construir en comunidad, si voy a estar trabajando con mi compañera y yo no estoy poniendo de mi parte, pues entonces, ¿cómo vamos a crecer? ¿Verdad? Pues esas son las primeras cosas que nos van ocupando la mente, pero poco a poco vamos sembrando una talita, después sembrando una talita más grande y añadiendo cultivos. Por eso empezamos con yuca y habichuela en nuestro caso, ¿verdad? Porque son cultivos de aquí, bien de aquí, y también que alimentan, que nutren. Y así poco a poco, cuando quieras, me interrumpes y me sigues acompañando, porque entraron la yuca, la habichuela, las gallinas, ¿verdad? Ahora tenemos huevos, tenemos habichuelas, tenemos almidón, ¿verdad? Tenemos batata. Y poquito a poquito, aprendiendo cómo entender los ritmos de siembra, porque sembramos toda la habichuela y de momento no sembré habichuela y ahora no tengo habichuela porque pasaron unos meses. Pues son cosas que hay que empezar a tomar en cuenta en lo personal, ¿verdad? Estoy hablando desde lo personal, pero entonces, ¿cómo de ahí pasamos a lo más grande? Yo iba sumando a lo que Omar cuenta desde el principio. Yo empecé a sembrar por una inquietud de cómo yo aseguro que viviendo en una isla tropical, huracanada, cómo yo aseguro que yo voy a tener comida siempre. Me preocupaba mucho entender cómo yo podía asegurar eso para mí, para mis hijos. Y empecé a sembrar por esa inquietud y porque yo quería comer diferente a las cosas que aparecían en el supermercado. Así que tuve la oportunidad de que una finca me recibió como voluntaria y teníamos un intercambio y entonces allí Omar también fue donde empezamos a trabajar en comunidad y esas personas fueron tan nobles de enseñarnos su manera de sembrar y cómo utilizar los diferentes cultivos, compartieron semillas, compartieron sus maneras de abonar y así poco a poco fuimos entendiendo una manera muy noble de trabajar con la tierra. Y eso empodera y llega al punto que ya no podemos dejar de hacerlo, porque te conviertes en una persona más poderosa, ¿verdad? Como tienes ahora una libertad de decidir qué vas a comer, cuándo lo vas a comer, empiezas a tener unos entendimientos y nace también un hambre de compartir esto con las otras personas y que puedan
sentir los sabores y sentir esa libertad. Y creo que es algo que poco a poco hemos podido ir contagiando a personas alrededor de nuestro espacio y que pues en los últimos años hemos podido ofrecer un curso, ¿verdad? Comento esto porque una de las maneras bien importantes, una acción, ¿verdad? Esto no puede ser solamente por una ideología o por unas teorías, tiene que ser desde la acción. Y después de nuestra experiencia, hemos podido participar de la Escuela del Josco Bravo como facilitadores de un curso de promotores y productores agroecológicos, ¿verdad? Partimos desde la agroecología como la metodología que nos va a llevar a alcanzar la soberanía alimentaria. Y la educación, poder compartir nuestros métodos y todo lo que hemos hecho, todos los errores que hemos cometido y las mejores maneras de alcanzar tener un plato de comida soberano y cómo perpetuar ese plato de comida, pues ha sido bien esencial para nuestro espacio, para nuestro territorio. Entonces, ¿verdad? Que es clave. Fuimos aprendiendo que se puede. Y el arado con bueyes, y que nos dio la capacidad de ver la guinda, ver la montaña, ver la inclinación y decir cómo yo le meto mano a eso, pues aprendimos a arar con bueyes, tenemos una yunta de bueyes y desde una intención que empezó uno mismo con un cantito de tierra, se convirtió en un terreno ahora bien productivo. Tenemos terreno en Mayagüey, en Cabo Rojo, y entendemos que la mejor manera de propagar la soberanía alimentaria es demostrando cómo se hace, modelándolo, ¿verdad? Entonces, para cerrar esto, ¿verdad? Para acabar, queremos decir que no hay manera que Puerto Rico solo se haga soberano sin el apoyo también de sus países vecinos. La soberanía alimentaria tiene que ser un proyecto del Caribe. Tiene que ser Puerto Rico, Boriquén, tiene que ser República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, las Antillas Menores, Santa Cruz, Vieques, Culebra, ¿sabes? Tenemos que estar toditos ahí comprometidas y comprometidos con nuestro ahora y nuestro futuro. Muchas gracias a Alana Toro y a Mari Loy por su contribución. La primera señal de lo que se acercaba fue el cuerpo de un compatriota tirado frente a la puerta. Su nombre era Efraín López Corchado. Lo abatieron cuando intentaba llegar a nosotros. Bendita sea su memoria. Ni siquiera nos permitieron que lo ayudáramos. Por el megáfono me gritaron: se rendirá pacíficamente. Pero la respuesta ya la habían dado ellos cuando dispararon primero. Las Browning calibre 50 abrieron la sala en dos. Así como Moisés abrió el mar rojo, las astillas, los papeles, mis libros volaban como si fueran polvo. En ese momento Doris cayó al piso, de un tiro en la garganta. Intenté detener la sangre, pero perdía demasiada. Cuando José y Carmen la bajaron para buscar ayuda, fueron atrapados. Sentí la impotencia clavárseme en el pecho al ver cómo arrancaban a mis compañeros de lucha uno a uno, sin que mis manos pudieran detener aquel atropello. Pero no me sorprendió. Sabía que ese día llegaría, porque todo imperio teme al hombre que despierta a su pueblo. Y aún así, mientras se los llevaban, entendí que no fuimos derrotados. Esta era la prueba de que nuestra causa había tocado la única fibra que el opresor verdaderamente teme que se toque: la dignidad invencible de un pueblo que está despertando. Para el segmento cultural se encuentra con nosotros el músico Óscar Hernández. Nace en la Ciudad de México en 1965. Inicia sus estudios de música y guitarra clásica en 1976 bajo la dirección del maestro y concertista Armando Vera, reconocido guitarrista clásico. Posteriormente realiza estudios sobre música y ejecución de instrumentos latinoamericanos en los talleres culturales Parque Lira de 1980 a 1984. Al mismo tiempo, realiza investigaciones sobre ejecución, fabricación, experimentación sonora y fusión rítmica y armónica de los diversos instrumentos prehispánicos e indígenas. Precisamente hoy conversará
con Enrique Caruqui sobre la música prehispánica, muy posiblemente se escuchaba con los instrumentos que han sido encontrados en los diversos hallazgos arqueológicos en México y nos da una idea de los sonidos que se producían. ¿Qué tal, amigos de Radio TV Taína? Aquí en el segmento cultural, hoy tenemos a un amigo que llevado a cabo una gran cantidad de trabajo dentro de la música prehispánica, además de ser músico, como ya lo comentaron la presentadora, hizo una pequeña reseña del trabajo de Oscar. Pero vamos a pedirle a Oscar, a darle la bienvenida. Oscar, bienvenido aquí a Radio TV Taína. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues Oscar, vamos a dar inicio a ver qué estás haciendo, qué tipo de música. Ya presentamos un poquito ahí en la reseña de qué tipo de música, pero estamos hablando de música prehispánica mexicana. Eh, Hay muchas preguntas al respecto, Oscar, pero vamos a tratar de simplificarlo y hacerlo lo más simple para la gente que nos va a escuchar y que seguramente interesante el tema, porque también la gente que está en México va a escuchar música tuya y seguramente se harán muchas preguntas sobre la música que se tocaba o que tenemos la referencia de lo que se tocaba con los instrumentos prehispánicos, Oscar. Entonces, pues vamos a entrarle al tema, Oscar. ¿Qué es lo que Así es. tocas, Oscar? Bueno, antes que nada quiero mandar un saludo a los independentistas puertorriqueños. Espero que mi sonido les fortalezca el espíritu para que sigan resistiendo y luchando por sus objetivos. Y también agradecer a TV Radio Taina por la invitación. Y bueno, entrando en materia, yo le he llamado a mi trabajo música experimental con instrumentos prehispánicos. ¿Por qué experimental? Porque eso es precisamente, es una mera experimentación sonora, ya que hasta el momento no se han encontrado códices donde pudiéramos descifrar o que hubieran podido registrar una forma de escritura musical, y tampoco se tienen vestigios o información igual en códices de que nos pudieran indicar cómo es que se tocaban los instrumentos. Solo hay representaciones de los mismos en algunos códices, también algunas representaciones de algunas danzas, bueno, de imágenes que están danzantes ejecutando una danza, pero no se tiene más información, así es de que con los instrumentos que se han encontrado en las diferentes zonas arqueológicas de las diferentes culturas de Mesoamérica, pues yo comencé haciendo una exploración sonora de cada instrumento, porque tenemos una gama muy grande de instrumentos que van desde los silbatos sencillos, dobles, triples, flautas también sencillas, dobles, triples, hasta flautas cuádruples, y esto nos indica que ya las culturas prehispánicas tenían un conocimiento profundo sobre sobre el sonido, sobre la acústica, porque ya producían acordes de 2, 3 y hasta 4 notas. Hay un silbato en especial que es el silbato de la muerte, que consiste en una cámara de Helmholtz. Esta cámara de Helmholtz es una cámara de caos para producir un ruido blanco. Y el efecto que produce es el sonido del rugir del viento. Es muy interesante el mecanismo del instrumento, y bueno, esto nos confirma que ya tenían un conocimiento sobre la acústica del sonido pues avanzado. Así es de que desde mi muy personal punto de vista, yo sí creo que hubo una forma de escritura musical, hubo toda una nomenclatura de escritura musical que desgraciadamente quizá fue destruida en tantos documentos que fueron quemados cuando fue la invasión, o que todavía no se han descubierto, ¿no? Así es de que
con los elementos que se tienen hasta este momento, que son los instrumentos. Yo acudo mucho a las danzas indígenas, esas que están en los pueblitos más alejados de la civilización, porque quizá ahí podía haber una reminiscencia de cómo pudo ser en algún momento la percusión, la rítmica, y también, ¿por qué no?, con algunas flautitas, algunos sones, pueden tener una reminiscencia de lo que fue la música y el esplendor de la música prehispánica. Sí, Oscar. Oye, qué bueno que pudimos entrar en contacto contigo, Oscar, por lo siguiente, porque tú eres músico, has estado en la academia y sabes de lo que estás hablando, lo que es la armonía, o sea, hablas de la armonía. Cuando hablas quiero precisar una cosa, Oscar, cuando hablas de flautas dobles, triples, es que vienen dos o tres flautas unidas. Ese es el formato, ¿no, Oscar? Así es decir, la flauta doble tiene dos tubos acústicos resueltos en una boquilla que insufla a los dos tubos al mismo tiempo. Bueno, Y sí. están afinados, bueno, tienen un tipo de intervalo musical que nos dice que sí tenían un conocimiento ya de la acústica del sonido. Y así las demás flautas. La triple pues tiene tres tubos acústicos con dos o tres perforaciones cada tubo acústico resuelto en una boquilla triple. Oscar, déjame precisar también para los amigos que nos están escuchando que esto ya, cuando se habla de dos sonidos encimados o tres sonidos en el mismo tiempo, ya estamos hablando de una armonía. Y Así bueno, es. pues pareciera, Oscar, que bueno, como bien lo señalas, no hay un registro, no ha habido esa posibilidad de tener esa información. Esperemos que pronto o en algún momento, como bien lo dijiste, por ahí se descubran en algunas códices, en alguna información, esta escritura, nomenclatura de la música prehispánica. Pero mientras, Oscar, yo creo que hay una, más bien hoy en día, o lo que incluso tú haces, hay una recreación de esos sonidos. ¿Y qué te parece, Oscar, si para que la gente que nos está viendo se vaya dando cuenta de qué estamos hablando, de estos sonidos que se oyen por ahí, cómo vas mezclando, cómo vas haciendo tú tu recreación de estos sonidos, silbatos, flautas, el dichoso caracol, todo esto, lo escuchamos en un tema, Oscar? ¿Y Ok, sí. qué te parece? El tema es, a ver, recuérdame el nombre, porque se me... Sí, el tema es Huacantanca, que quiere decir el gran espíritu, y es una pieza que está inspirada en nuestros hermanos del norte, los Lakota. Eh, es una pieza que instrumenté con instrumentos prehispánicos mexicanos, pero hago una melodía con una flauta boliviana, peruana, es un moceño, es una flauta transversal muy grande, pero me gustó mucho el sonido por la profundidad que tiene. Entonces hago esta fusión de instrumentos en esta pieza. Bueno, pues Huacantán. vamos a escucharla, Oscar, y ya regresamos y comentaremos alguna otra cosa acerca de este tema musical. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, vamos a escucharlo.
Pues, ¿qué les pareció, amigos, este tema, estos sonidos? En realidad, hay que apreciarlo con mucha calma, los sonidos de toda la instrumentación que va agregando ahí Oscar. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes comentar más sobre este tema, Oscar? Pues sobre todo la fusión de instrumentos, ¿no? Tengo ese instrumento, el moceño, pues ya es más contemporáneo, aunque tiene reminiscencias también prehispánicas. Eh, es una fusión que hice, dado que la flauta tiene un sonido muy, muy profundo, y me gustó mucho poderlo fusionar con el huehuetl mexicano y algunos silbatos y instrumentos que me hacen una atmósfera etérea para este instrumento principalmente. Pero fíjate, Oscar, que hay que también puntualizar que en realidad la música en la mayoría de los países latinoamericanos, siempre la música tenía que ver, principalmente en estos momentos, en el campo, en la provincia, tiene que ver, está muy cercano a las vivencias, a la cuestión mística, todo esta eh, conocimiento que va heredando la gente, todas las tradiciones. La música está muy ligada, por ejemplo, a la naturaleza, Oscar, a la lluvia, a que llueva más, a una buena cosecha, todo eso, Oscar, es muy presente en la música. Y al escuchar esta música que escuchamos, te refleja, te da una tranquilidad y te lleva a esa parte del campo, a un lugar, a un bosque, al mar, a un río. Todo eso es lo que se consigue con estos sonidos, Oscar. Así es, yo trato de hacer atmósferas selváticas principalmente, aunque hay atmósferas también de bosque, de montaña, pero principalmente los instrumentos, sobre todo los silbatos, creo que fueron construidos e ideados para reproducir los sonidos de la naturaleza, ¿no? El canto de las aves, el silbato de la muerte, pues reproduce el viento y depende de la intensidad con lo que uno sople el instrumento, pues el sonido del viento va cambiando. Hay otro instrumento que es el bastón de lluvia que nos produce el sonido de una lluvia o el sonido de un riachuelo, dependiendo cómo ejecute uno el instrumento. La mayoría de los instrumentos de ese tipo, pues nos reproducen los sonidos de la naturaleza. Y ya las ocarinas, las flautas, es con lo que podemos hacer líneas melódicas, ¿no? Y obviamente las percusiones, el teponazple, el huehuete, los tamborcitos de barro. Hay una cantidad grande de instrumentos de percusión a lo largo de todo Mesoamérica, que son de madera, de barro, inclusive se utiliza el guaje, que es una gramínea, también como tambor. Sí, una percusión, un instrumento percutivo de Así, percusión, Oscar. así Oye, es. Oscar, pues hay muchas cosas por platicar con respecto a estas interpretaciones de esta música prehispánica, por decirlo de alguna manera, Oscar. Sé que los académicos de repente por ahí nos podrían estar acabando. Y yo me supongo que tú también te has enfrentado a esa misma situación. Pero digamos que en esta ocasión simplemente quisimos presentar esta muestra, este inicio en la música prehispánica, Oscar. Y bueno, pues Oscar, el tiempo aquí se nos va, pero sí volando. ¿Qué tienes por ahí en puerta para que la gente esté al pendiente y dónde te pueden localizar? Bueno, me pueden localizar en mis redes, en Facebook como Oscar Hernández Yolotzin, primero con Y y luego con doble L. Yolotzin con Z-I-N al final. Igual en Instagram estoy como @Oscar Hernández Yolotzin también. Y en puerta tengo una presentación en diciembre, pero es en otro proyecto, porque estoy en varios proyectos, estoy haciendo música turca, toco alientos
turcos, es decir, el ney turco, y también toco el ney árabe. Y recientemente acabo de festejar 40 años de trayectoria artística, afortunadamente, el pasado domingo 23. Tuve un concierto en un museo importante aquí de la Ciudad de México, el Museo Casa de la Bola. Y bueno, el año que entra voy a realizar varios conciertos, entonces si están interesados en saber dónde me voy a presentar, pues les pido de favor que se metan a mi Facebook, o pueden también entrar a YouTube y buscar Óscar Hernández, música prehispánica, y los va a redirigir hacia mis videos que tengo en YouTube. Pues ahí está, Oscar. Pues Oscar, muchas gracias, Oscar. Ha sido un placer poder platicar contigo y poder tener la oportunidad de escuchar estos sonidos, Oscar. No, al contrario, yo estoy muy agradecido por la invitación. Nuevamente reitero mi agradecimiento a Radio TV Taina, y pues igual un fuerte saludo a los independentistas de Puerto Rico, y espero que mi sonido les dé aliento, les dé fortaleza para que logren su objetivo. Muchas gracias, Oscar. Gracias por tu apoyo y tu trabajo. Y gracias a ustedes. Quiero agradecer a Óscar Hernández por compartir su talento en la ejecución de estos instrumentos prehispánicos. Les recordamos que regresamos con nuestro programa el martes 13 de enero del 2026 y claro, les enviaremos nuestra propaganda. Lázaro Cárdenas, gran defensor de la soberanía. El 1 de diciembre de 1934 llega a la presidencia de la República el general Lázaro Cárdenas del Río, quien en México expropió el petróleo a las compañías extranjeras, repartió 18 millones de hectáreas a los campesinos, fomentó el ejido, apoyó a los obreros, nacionalizó los ferrocarriles y denunció las invasiones de las potencias fascistas contra los pueblos del mundo. Dio refugio a los españoles republicanos, apoyó a los pueblos originarios, promovió la educación y las normales rurales, defendió la soberanía industrial, promoviendo la siderúrgica nacional, suspendió el pago de la deuda externa. Fue un gran defensor de la soberanía nacional, cuyo cimiento es la soberanía económica. Amigos, por favor, regálenos un like y suscríbanse. Hoy hablaremos del mitin que ha realizado Madres contra la Guerra frente a las instalaciones militares del cuartel Santiago en Salinas, Puerto Rico, denunciando la contaminación del suelo con sus pruebas, denunciando bases para atacar países latinoamericanos y el aumento de sus acciones militares en todo el país. Hoy se han congregado para decir presente ante el Campamento Santiago, que el Campamento Santiago representa el lugar donde se están conglomerando los militares para por lo menos tener una guerra psicológica, y esperemos que no sea una invasión real contra Venezuela. Tenemos el oprobio de que desde Puerto Rico se han invadido otras naciones, como ocurrió en el 1954, cuando desde Raimi, la base militar en Aguadilla, fueron a invadir a Guatemala y quitaron a Jacobo Arbenz. A Jacobo Arbenz, que era el presidente democráticamente electo de Guatemala, por la sencilla razón de que la United Fruit Company era dueña de más del 50% de los terrenos en Guatemala, y Jacobo Arbenz quería hacer una reforma agraria, de manera que se metió Estados Unidos para eliminar a Jacobo Arbenz, y lo lograron.
También desde Puerto Rico, en el 1989, invadieron a Panamá para deponer a Manuel Antonio Noriega. Eso es una vergüenza para Puerto Rico. Tenemos entonces que hoy levantar nuestras voces para divulgar lo siguiente. Este campamento Santiago fue fundado en el 1941, habiendo sacado familias. Aquí hay 16,000 cuerdas del pueblo de Puerto Rico, desde nuestra gran nación caribeña y latinoamericana. Es una vergüenza para nosotros que utilicen nuestros terrenos, nuestros aires, nuestra tierra, nuestras aguas para hacer ejercicios militares. Tengo también que denunciar que en la Isla Nena hay un 30% más de cáncer que en la Isla Grande. ¿Por qué? Porque hubo una cosa terrible y fue que la Marina de Guerra de Estados Unidos estuvo realizando ejercicios militares en Vieques. Hoy por hoy levantamos nuestras voces de protesta contra esa hermanita pequeña, la Isla Nena, porque allí desde el 13 de enero de este año hay un fortín militar donde se están almacenando municiones. ¿Y para qué? Las municiones vivas lo que hacen es matar. Lo dice la madre de un veterano de Irak que fue engañado por las Fuerzas Armadas y se metió al ejército y entró mi hijo en Irak. Y él me decía: mami, pero es que yo voy a defender el mundo de las armas de destrucción masiva que Saddam Hussein tiene. Y yo le decía: hijo de mi alma, eso son mentiras. Y el tiempo me dio la razón. Bombardearon una fábrica de leche de bebé. Eso era lo que tenían allá en Irak. Porque ¿qué era lo que tenía Irak? Petróleo. ¿Qué es lo que tiene Venezuela? Petróleo. Ese es el común denominador y esa es la intención: robarle el petróleo a Venezuela y los minerales raros que son necesarios para el desarrollo de satélites y de celulares. Que no nos llamemos a engaño. El complejo militar industrial hace mucho daño. Esta base, que se le llama Campamento Santiago, está llena de contaminantes, entre otros. Tanques, lo voy a señalar y les voy a decir una cosa, yo hablo con propiedad. Las madres contra la guerra no metimos mentiras. Los medios noticiosos saben que nosotras nos educamos para llevarle la verdad al pueblo. En estas bases, más de 16,000 cuerdas de terreno de Puerto Rico, hay tanques subterráneos y derrames de combustible. Le estamos escribiendo una carta al comandante de la unidad de la Guardia Nacional que está a cargo de este campamento. Este campamento Santiago tiene historial de fugas de gasolina y diésel. Hubo ya órdenes correctivas de la EPA y reportes sobre fallas en sistemas de detección automática. En esta base hay historial de químicos eternos, la presencia de espumas contra incendios que se conoce como AFFF. Esto abunda en esta base y en todas las bases militares de los Estados Unidos, incluyendo lo que ellos le llaman Roosevelt Roads. Les estaba contando que el campamento Santiago ellos lo desarrollaron en 1941. Pues les digo que en el 1919 Franklin Delano Roosevelt llegó a Puerto Rico. Él era secretario de la naval, de las fuerzas navales de Estados Unidos. Le encantó Ceiba y se quedó con 69,000 cuerdas para ser la base naval más grande del mundo en esos momentos. Qué falta de respeto a nuestro pueblo, que le roban el terreno. Y entonces tenemos gobernantes
que se ufanan diciendo que aumenta la economía cuando llegan las fuerzas militares. Mentira. Un estudio del profesor Caraballo Cueto de la Universidad de Puerto Rico demostró científicamente que no hay tal aumento económico. Y más del cuento, España paga más, recibe más de $1 billón de euros, no dólares, euros que cuestan más por cada una de las 2 bases que tiene Estados Unidos allí. Y aquí se conforman con 5 millones, una porquería, una bagatela. Y eso es una falta de respeto a nuestro pueblo. Y hay gente que se deja coger de bobo, parece mentira. Bueno, pues les iba contando. También le estamos exigiendo al comandante del Campamento Santiago que nos dé un informe de las aguas usadas para lavado de vehículos militares, porque estos contienen grasas, aceites, solventes y metales pesados. Estamos exigiendo todos los informes sobre las fallas en el sistema de reciclaje impuesto por la EPA. La EPA es la Asociación de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Estamos exigiendo que nos tengan un informe basados en el Freedom of Information Act de ellos, esa acta es de ellos. Pues basado en ello les estamos pidiendo informes sobre los residuos de municiones y metales pesados en áreas de tiro, incluyendo plomo, cobre, antimonio y tungsteno, que pueden migrar hacia el acuífero. Estamos exigiendo que nos digan cuáles son los riesgos de inundación y el arrastre de contaminantes. El Campamento Santiago se ubica en la llanura de inundación del río Nigua, situación que podría transportar sustancias tóxicas hacia las comunidades civiles durante huracanes y lluvias extremas. La salud pública no puede estar subordinada a intereses militares en Puerto Rico. Exigimos transparencia y justicia ambiental. Estamos instando al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, a la EPA de la Región 2, al municipio de Salinas y a la Asamblea Legislativa a que también exijan transparencia y a realizar inspecciones independientes. El acuífero del sur ya está en crisis por décadas de extracción industrial y contaminación. No podemos permitir que la contaminación militar empeore aún más esa realidad. Las Madres contra la Guerra le daremos seguimiento a esta solicitud y publicaremos todos los documentos recibidos para informárselo a nuestro país. Es un oprobio que existan bases militares de Estados Unidos en Puerto Rico. No las queremos, contaminan. Más de 200.000 militares puertorriqueños han participado en guerras estadounidenses, murieron más de 1.000. Y nunca Puerto Rico le ha declarado la guerra a ningún país. Las guerras causan caos, desolación y muerte. Ahora el narcotráfico es la excusa para invadir Venezuela, todo para la incautación de petróleo. Seguiremos denunciando. Por la paz, vamos todas a luchar. Por la paz, vamos todas a luchar. Por la paz, vamos todas a luchar. Si quieren aventurar, que se acuerden de Vietnam. Si quieren aventurar, que se acuerden de Vietnam. Si quieren aventurar, que se acuerden de Vietnam. Agradecemos a David Rivera por su apoyo para tener estas entrevistas del mitin realizado por Madres contra la Guerra, que conduce Sonia Santiago Hernández, a quien le enviamos un fraterno abrazo de solidaridad. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el chat en vivo. También agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo. En la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo, Ramón O'Neill Postmortem y a Enrique Caruqui. Así como a nuestros corresponsables, doctora Angélica Dueñas de Colombia, doctora Amelia del Castillo en Perú, al profesor Ignacio Mendoza en Bolivia,
al profesor Raúl Pérez y Enrique Aguilar en México. Por favor, compartan nuestro programa, síganos en nuestras redes sociales y recuerden suscribirse y regalarnos un like. Que tengan feliz año y esto fue Radio TV Taína 2025.